¿Verdad? Lo que cada uno deseó, tuvo el deseo en su corazón, por muchas razones, ¿verdad? Yo creo que una de las razones es porque nosotros siempre quisimos o siempre queremos, perdón, las bendiciones de Dios, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros le cumplimos al Señor lo que le prometimos? ¿Cuántos de nosotros le cumplimos aquellas promesas que le hicimos? Entonces, muchas veces decimos, como me decía un hermano hace años, me decía, si Dios no cumple lo que le has pedido es porque Dios falló, me decía, ¿verdad? Y sabemos claramente que Dios no falla, ¿verdad? Los que fallamos somos nosotros, porque nosotros no cumplimos lo que le prometemos. Pero yo quisiera hoy hablarle de un tema que me estuvo sonando este fin de semana, y es, tal vez usted no lo vaya a encontrar así como se lo voy a pronunciar en la escritura, pero sí va a haber varios pasajes bíblicos que hablan, hermano, del ser intocable. ¿Por qué algunos en la escritura fueron intocables? ¿Y por qué después de haber sido intocables otra vez fueron tocables? ¿Verdad? Pero en el momento de que el Señor, hermano, los guardó, nadie podía tocarlos, pero tenía mucho que ver también del cómo andaban ellos, y tuvo mucho que ver también la obediencia que ellos tenían, hermano, delante de Dios. Entonces, son ejemplos que usted conoce muy bien, pero quisiera que abriera su Biblia en Juan capítulo 8 y verso 59. Vamos a tomar a nuestro Señor Jesucristo, hermano, que tiene que ser siempre nuestra base, ¿verdad? Y nuestro centro. Capítulo 8, verso 59. Me dice amén cuando lo tenga. Dice, entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús, dice, fue ocultado y salió del templo. Vuelvo a leer. Dice, entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús fue ocultado y salió, dice, del templo. Vamos a orar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, nos has bendecido con tu presencia en este lugar. Se ha cumplido en nosotros, Señor, donde tu palabra dice, Señor, que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Gracias, Señor, porque no nos has dejado solos en ningún momento. Tú has estado con nosotros, Señor. Nos has guardado, nos has protegido. Tú has sido, Señor, refugio para nuestras vidas y también la provisión, Señor, para nuestras vidas. Podemos decir, Señor, que nunca hemos estado solos. Siempre tú has estado con nosotros, Señor. Te rogamos, te suplicamos que en esta hora tu palabra, Señor, sea dada de una manera muy especial, Señor. Pedimos siempre el auxilio de tu Espíritu Santo para que sea tu Espíritu, Señor, quien ministre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Tome su asiento, hermano. ¿Cuántas veces usted ha leído en la Escritura que quisieron atentar en contra de Jesús? Muchas fueron las veces que quisieron apedrearlo. Y en muchas de esas veces casi siempre se repite la parte aquella que dice que todavía, dice, no había llegado su hora. Todavía no había llegado su hora. Entonces, si vemos nosotros en Jesús, el Hijo de Dios, vemos nosotros, hermano, que la razón por la cual nunca Él fue tocado fue porque no había llegado su hora. Entonces, eso nos da a entender a nosotros, ¿verdad?, que de la misma forma, muchas veces, hermano, tenemos quizás un accidente y salimos ilesos, ¿verdad? Y vemos nosotros totalmente destruido aquel carro y decimos, qué suerte tuve, nada me pasó. Pero no es cuestión de suerte, sino que
hermano, el Señor siempre estuvo ahí para guardarte y protegerte. Yo recuerdo que aún en mi niñez, hermano, escapé de morir. Hace años atrás, como 5 años, yo le decía a algunos de ustedes de cómo fui librado, hermano, de morir. El Señor en su misericordia me libró de morir. Y cómo también, hermano, fui librado de quedar ahogado en una piscina. Recuerdo bien que estaba aprendiendo a nadar y cómo la pelota que usaba de básquetbol se me zafa y estoy tragando agua. Recuerdo cómo un caballo, hermano, me tira porque yo me la llevaba de llanero solitario cuando no tenía experiencia de montar. Y también, hermano, a estrellarme en un árbol que estaba tirado. Primera vez que yo experimento el ver estrellas, pensé que son las caricaturas sucedían y no, las viví en la realidad, en carne propia. Bueno, pero ¿cuántas veces de la misma manera el Señor lo ha librado a usted? Hay personas, hermano, que se caen de una altura de unos 2 pies y fue suficiente para esas personas morir. Hay otras personas que están comiendo en un restaurante y con el propio bocado que ellos están en ese momento disfrutando, se mueren, quedan ahogados. A lo que voy con esto es de que si vemos nosotros el ejemplo en Jesús, dice, y no se había llegado, dice, su hora, no había llegado la hora de él. Pero sí hubo un momento en el cual Jesús acá está enseñando en el templo, está diciendo que él era mayor que Abraham, está diciendo que él es uno con el Señor, y en ese momento dice que también lo quieren apedrear. Pero hay otra versión que dice que el Señor dice desapareció, otra versión dice que el Señor pasó en medio de ellos, porque querían tirarlo a un barranco. Bueno, pero el punto de todo es de que no había llegado todavía la hora en la cual iban a maltratar a Jesús. Pero en el caso de Jesús sabemos nosotros la razón por la cual él venía. ¿A qué venía él a la tierra? ¿Cuál era la función de Jesús en la tierra hacia nosotros? Pero ahora, el punto acá es, si en Jesús no había llegado su hora, quiero entonces decirle, hermano, que también nosotros tenemos una hora. Tenemos una hora. Y pensar, hermano, que nada sucede, nada pasa, pero todo en el Señor tiene un límite. Y ese límite es al que yo quiero que usted vea, hermano, de que no deseáramos en ningún momento llegar a ese límite. Hay un pasaje que dice, horrenda cosa, dice que es caer en manos, dice, del Dios vivo. Cuando dice horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, te está hablando totalmente de juicio. Pero también hay otros pasajes que dicen que el Señor, hermano, nos sostiene en su mano, que el Señor nos protege en su mano, que el Señor nos guarda en su mano. Pero ¿cuándo entonces yo vengo a ser intocable, hermano? Digámoslo, para la adversidad. Mientras no se llegue tu hora. Y mientras no se llegue tu hora, la muerte no te puede tocar. Mientras no se haya llegado tu hora, hermano, nada te va a suceder. Pero con esto no estoy diciendo que nosotros queramos sacar ventaja y pensar que nada me sucederá. Porque muchas veces pensar que nada me sucederá, pero acuérdese que Jesús dice, ¿acaso tú eres el dueño de tu propio cabello, de tu cabello? ¿Acaso eres dueño de tu vida? ¿Acaso no vemos en la escritura que nosotros podemos alargar o acortar los días de nuestra vida? Porque aunque tengas tú digámoslo así, una fecha en la cual el Señor diga, hasta aquí tienes que llegar, pero nosotros podemos acortar ese tiempo, como también poder alargar ese tiempo, dependiendo del comportamiento de cada uno de nosotros. Pero mientras no sea la hora, y como nadie conoce, ¿verdad?, ni el tiempo de su propia vida, yo no puedo decir que mañana ya no despertaré. Lo que sí sé, que la palabra me enseña y dice que el día de mañana es incierto para la vida del hombre. Pero mientras ese momento llega, yo soy intocable. Y como soy intocable, hermano, yo me quiero guardar para Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que el tiempo que él viva, dice, en la carne, dice que él quiere vivir en la carne, dice, para el Señor, agradando al Señor. Pero mientras
estamos en este cuerpo y mientras estamos en esta tierra. Porque una vez, hermano, nos alcanzó el arrebatamiento o nos alcanzó la muerte, las oportunidades se terminaron para nosotros. ¿Ya? Bueno, pero entonces empecemos a ver algunos ejemplos en la Escritura y quiero que me acompañe por favor acá al libro de Éxodo. En el libro de Éxodo capítulo 12 hay un pueblo que es el pueblo escogido por Dios. Hay un pueblo, hermano, que el Señor le ha dado promesa. Pero en el capítulo 12 lo tiene y el verso 13. Mire cómo dice. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. Y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Bueno, siempre, hermano, hemos hablado de un destructor. Siempre hemos hablado de el ángel de la muerte. ¿Sí o no? Bueno, pero cuando usted nota en la Escritura, usted se da cuenta que el que iba a pasar en medio de Egipto era Dios mismo. El que iba a matar a todo primogénito era Dios mismo. El que iba, hermano, a traer juicio sobre la tierra y plagas sobre la tierra en ese momento era Dios mismo. En el verso anterior vemos cómo el Señor está declarando que Él viene a hacer guerra en contra de los dioses de Egipto. Entonces allí es donde nosotros vemos y entendemos que la guerra, hermano, o aquella situación no era tanto de un Moisés y un faraón. No era tanto de un Aarón, hermano, y Janes y Jambres, sino que aquella lucha, aquella situación se trataba de dioses. Era una pelea de dioses. Entonces no era cualquier situación, y eso usted léalo si quiere conmigo un verso anterior o alguien léalo, verso 12. Porque esta noche, dice, pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de bestia. Y ejecutaré, ¿qué dice? ¿Contra quiénes? ¿Yo quién? Vaya, yo el Señor, yo Jehová. Entonces, ¿contra quién iba a ser la situación? ¿Contra quién iba a ser esa batalla, esa pelea? Era contra dioses. Entonces, otra vez, hermano, la situación no era entonces carnal. La guerra, la batalla que había que librar ahí no era una batalla, hermano, de cuerpo a cuerpo, sino que era una batalla de la cual podemos ver a Dios mismo peleando en contra de los dioses para que el pueblo saliera, el pueblo de él saliera de Egipto. Pero había que hacer algo, y eso ya usted lo ha escuchado por muchas veces, gracias hermano, y lo ha leído muchas veces. Y aquí lo que había que hacer era un paso de obediencia. Había que obedecer. Porque el Señor, hermano, dice entonces que había que poner sangre en los postes y en el dintel. Y ya en el verso 13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Entonces note cómo dice, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruirlos. Entonces en ese momento, mientras ellos estuvieran en obediencia, eran intocables. Mientras ellos hicieran lo que el Señor les había pedido que hicieran, eran intocables. Pero usted sabe, hermano, que donde no había sangre, todo primogénito podía morir. Ahora, aquí hay obediencia. Pero entonces yo le digo a usted y le pregunto, ¿qué sucedió después de eso? Porque después de eso, hermano, ya no vemos a un pueblo en obediencia,
sino que vemos a un pueblo que siempre se está quejando, siempre está murmurando. Lo que quiero decir es que mientras quieres ver cumplido en ti lo que Dios ha prometido, eres obediente. Pero una vez, hermano, se cumplió el deseo de tu corazón, se te olvida la obediencia y entonces dejas de ser intocable. El apóstol Pedro habla y dice que muchos tienen y la sangre, dice como me cambió el pensamiento esta taza. Pensé que era café. Vaya. ¿Me está entendiendo hasta aquí? ¿Cuántas veces hemos leído que dice que el pueblo no le puso fe a la palabra que habían escuchado? Mire, hermano, mucha gente, mientras tiene lo que quiere, bien bonita, bien portada, pero después de eso, ¿cuánta gente usted conoce que viene, hermano? Señor, auxíliame, ayúdame, Señor. Viene fulano en camino, viene mi esposo, viene mi esposa, Señor, guárdalo, protégelo, viene mi hijo, viene mi hija. Tenemos oración a las 4 de la mañana, ahí estoy yo. Tenemos ayuno 3 días, ahí estoy yo. Pero después de eso, ya no hay oración, ya no hay ayuno, porque ya alcanzaste lo que querías. Entonces entendemos que aunque el pueblo de Israel, un pueblo escogido por Dios, pero era intocable mientras estuviera en obediencia. Pero apliquémoslo a nosotros entonces, porque estamos hablando de que yo quiero ser una persona intocable. La palabra nos enseña, hermano, en 1 de Pedro capítulo 5, que dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a qué dice, a quién devorar. Entonces, si anda como león rugiente, a quién devorar, no creas que tú estás libre de eso. Pero mientras estemos en obediencia y apliquemos la sangre, hermano, entonces somos libres de morir. Hablo en cuanto a primogenitura. ¿Cuántos ha escuchado usted decir que dice, al diablo no se le reprende con la sangre de Cristo? Yo lo he escuchado muchas veces. Porque la palabra enseña de la manera que hay que reprender a los demonios, dice, es en su nombre y no con la sangre. Pero una cosa sí es cierta, que si no aplicas la sangre, hermano, de Cristo, dejas de ser intocable. Entonces, mientras tengamos la sangre, es una señal. Y note que es una señal para el mismo Dios, para el mismo Señor. ¿Cómo será eso? ¿Será que el Señor se le olvida? Sino que dice, póngalo por señal. Y no dice también, por ejemplo, en Noé, cuando el Señor le habla de la señal de su arco. Y dice, y será que cuando yo vea, dice, la señal, me acordaré del pacto que he hecho con vosotros. Entonces, ¿a Dios se le olvida lo que dice? No, hermano. Es para ver cómo está tu obediencia. Es para ver si en realidad estás actuando conforme el Señor pide que actúes. ¿Cuántos israelitas, hermano, hubiesen muerto si no aplican la sangre? Quiero decirte entonces que mientras no tengamos la sangre aplicada, la sangre aplicada, la sangre aplicada. ¿Cuántos hemos hablado de esto, hermano, de los dos? Varón y mujer. Porque uno puede ser muy buscador, pero el otro muy carnal. Uno puede ser espiritual y el otro muy carnal. Uno puede ser celoso del Señor, pero otro muy carnal. Estoy generalizando.
él o ella. Entonces uno aplica la sangre, pero otro la quita. Uno quiere aplicar la sangre, pero el otro no quiere aplicarla. Amén. No, amén. No se oye. Vayamos a otro ejemplo que también usted conoce muy bien. Al libro de Josué. En Josué capítulo 6, verso 21 y verso 22. Me dice amén cuando lo tenga. Veamos a otros intocables aquí. Dice, y destruyeron por completo a filo de espada todo lo que había en la ciudad. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, bueyes, ovejas, asnos. Otra vez vuelvo a repetir el verso. ¿Qué fue destruido a filo de espada? Todo lo que había en la ciudad. En otras palabras, todo lo que tuviera vida fue destruido a filo de espada. Pero ¿qué dice el verso siguiente? Pero Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad a la casa de la ramera y sacad de ahí a la mujer y todo lo que posea, tal como se lo jurasteis. Usted ya conoce, hermano, también esa historia. Pero quiero que note, todos en Jericó murieron. Hombres, mujeres, jóvenes, animales, todo murió excepto la casa de la ramera. ¿Qué había habido ahí? Juramento. Había un pacto. Pero sabe una cosa, dependía de ella que ese juramento se mantuviera estable. En otras palabras, si ella rompía el juramento, los mismos hijos de Israel le dijeron: quedamos libres de juramento. Retroceda un poquito en el capítulo 2 y verso 18. Dice, verso 17, empecemos a leer. Y los hombres le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurarte. Oiga, a menos que cuando entremos a la tierra ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos dejas bajar, y reúnas contigo en la casa de a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. ¿Quedaban libres de juramento ellos? Si ella no hacía lo que ellos le pidieron que hiciera. Pero note a otra cosa. ¿Qué tenía que hacer ella? Tenía que atar un cordón. Tenía que hacer más cosas. Tenía que llamar a su papá. Tenía que llamar a su mamá. Tenía que llamar a sus hermanos. Tenía que hacer un trabajo. Pero algo más. No era cualquier cordón escarlata. Nótelo. No era cualquier cordón. Ahí dice claramente que ellos le dieron ese cordón. Entonces, si usted nota, hermano, no es el que a mí se me dé la gana. Al final es rojo, ¿verdad? O Corinto, ¿ah? No, no es el que yo quiera. Es el que me dijeron que pusiera. Entonces no te dice: a menos que ates este cordón. Entonces, ¿quién se los dio? Ellos. No puedes tú aplicar tu propia sangre. Tienes que aplicar la del cordero. No puedes tú aplicar tu propio pensamiento. Tienes que aplicar los de Cristo. No puedes tú aplicar tu ley. Tienes que aplicar la del Señor.
No puedes tú aplicar tu palabra, tienes que aplicarla del Señor. Entonces había que hacer algo aquí. Entonces, si usted nota, hermano, aquí había otro paso de obediencia. Aquí había fe. Eso, por eso usted nota que Rahab, hermano, es mencionada también allá con los personajes de fe. Porque una de las cosas, mire, hermano, escuche, el trabajo de ella, prostitución. Pero ahora yo le digo a usted, ¿de qué manera ella le transmitió el mensaje a sus papás para que le creyeran? ¿De qué manera ella transmitió el mensaje a sus hermanos para que le creyeran? No sé si me está entendiendo. Pero si yo tuviese, hermano, un hijo, qué sé yo, estafador, drogadicto y cuanto usted quiera, lo peor, y venga conmigo y me diga, papá, mira, en 3 días va a suceder esto, va a suceder esto, va a suceder lo otro, porque a mí me lo dijeron los hombres de Dios, yo no le creería. Yo le diría, ya estás alucinando, mucha droga. ¿Cuántos clientes esta mujer tenía en su casa? 2 hombres le habían dicho eso. Entonces se fue a reunir al papá, se fue a reunir a la mamá, se fue a reunir a los hermanos y les dio el mensaje. Hermano, algún cambio tuvieron que haber visto en ella, que hizo que el papá le creyera, la mamá le creyera y los hermanos le creyeran. Algo, hermano, tuvo que haber acontecido. Por eso, una persona que no cambia y sigue de la misma manera, nadie le va a creer. ¿Quién te va a creer? Si te portas igual, haces lo mismo. Dices orar y te duermes. Dices leer la escritura y estás en el Facebook. No se oye, padre. Entonces note aquí, si no haces como te decimos, quedamos libres de juramento de lo que nos has hecho jurar. Mientras ella tuviese cordón, mientras ella hubiese reunido a sus padres y a sus hermanos, eran intocables. Tenían que estar dentro de esa casa. Hermano, y lo más tremendo, que era donde ella negociaba todavía con eso. Porque dice que tenía que ser amarrado el cordón en la misma ventana donde ellos bajaron. Entonces, hermano, ¿cuándo somos intocables? Cuando obedecemos y hacemos lo que se nos está diciendo que hagamos. De lo contrario, hermanos, somos presa fácil. ¿A qué horas vamos a empezar el domingo? Vamos a ver si usted es obediente. ¿Verdad? A las 7 va a llegar. ¿Ah? Mire, en cosas pequeñas usted solo examínese. Pero la palabra dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hermano, está generalizando la palabra para todos nosotros. En lo más mínimo somos probados. En lo más mínimo. ¿Amén? ¿O no amén? Vayamos a otro ejemplo. Y ahí vaya conmigo a Job capítulo 1. Otro intocable.
¿Lo tiene? Bueno, yo todavía no. Job capítulo 1, dice el verso 9 y 10. ¿Lo tiene? Dice 9 y 10. Respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has vencido el trabajo de sus manos, perdón, has bendecido el trabajo de sus manos, y sus posesiones han aumentado en la tierra. Veamos tres cosas fáciles aquí. Dice: ¿teme Dios de balde? ¿No tienes un cerco alrededor de él? Dice así claramente otra versión. ¿No has puesto una cerca alrededor de él? Alrededor de su casa y alrededor de lo que posee. Entonces, ¿qué tenía, hermano? Job, un vallado alrededor de él, un vallado alrededor de su casa, de su familia, un vallado alrededor de todo lo que poseía. Un muro de protección, dice ahí, mire. Entonces, hermano, Job era intocable, el diablo lo veía. No podía llegar a él. Era intocable. Razón tenía el apóstol Pablo cuando dice: el que aportía su vallado lo morderá la serpiente. Entonces, mientras el vallado esté bien cerrado, bien resguardado, la serpiente no puede entrar. Pero note que la serpiente está buscando dónde entrar. No puede mientras esté ese muro de protección. Pero entonces yo le pregunto a usted: ¿quién dice el apóstol Pablo que es el que abre el muro de protección? Nosotros mismos. Nosotros mismos. O sea, el diablo puede estar atacando, atacando, atacando y atacando. Porque esa es la función de él. Atacar, 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 atacar. Pero entonces depende de ti el que el vallado esté cerrado. Dios te puso un vallado, pero depende de ti que ese vallado se mantenga tal como el Señor te lo ha puesto. Mire, hermano, no se enoje. Y me va a decir: ay, este pastor, ¿por qué la trae en contra de las películas de exorcismo? No se enoje. ¿Cuántas veces aquí se le ha dicho que no vea ese tipo de películas, hermano? Muchas, hermano. Y después que me tocan las piernas, me jalan la cobija, que me destapan, que me hablan al oído, que no puedo dormir aquí porque me da miedo. Hermano, tenemos que examinarnos nosotros. Hace poco estaba conectando el boiler. Y fíjese, me pasó algo. El boiler, para los que no entender boiler, olla hirviendo para tener agua caliente en la casa. Pero eso me llevó hasta las 4 de la mañana a hacerlo, en medio de llovizna. Tenía que cortar agua, bueno, tenía que bajar, tenía que subir, tenía que chequear, tenía que todo ahí un poquito. Pero escuche esto. Eran las 3 de la mañana, yo tirado debajo de la casa. Y viendo a los lados, dije: esta es la hora de que espantan, dije, ¿verdad? Y yo aquí debajo de la casa, y viendo a los lados. A ver a qué horas me jalan las patitas de oveja, ¿verdad? Siempre al pendiente, pero yo no por los espantos, por los coyotes, cualquier animal que ande ahí, hermano. Una culebra, cualquier cosa. Bueno, pero escuche eso. Subo
Y en la cocina a esa hora está prendida la estufa. Digo, qué raro, yo no he prendido la estufa. Veo a los lados mi familia durmiendo, la apago. Me voy otra vez abajo. Al ratito vuelvo a subir, otra vez la estufa encendida. Dije yo, no, aquí ya me está preocupando las cosas. Dije, qué raro. Vaya, y la volví a apagar. No le alargo la historia. Otro día en la mañana, yo me levanté, hice un café, chequeé todo y me fui al baño. Cuando salgo, no recuerdo a dónde, cuando salgo, otra vez la estufa prendida. Ay, Dios mío, dije, no, aquí ya el diablo empezó otra vez con sus cosas, dije yo. Y entonces, a tiempo pasa mi hijo José y le digo, José, ¿no has visto tú algo extraño últimamente por aquí en la casa? No, me dice. Es que fíjate que encontré la estufa la encontré prendida. Ay, perdón papá, yo la prendí, se me olvidó apagarla, me dijo. Ah, le digo, llame. El de la mañana. Ay, gracias, le dije, mira, yo ya estaba preocupado porque ya le conté la historia. Y que sí, la noche anterior también él la prendía y yo se la iba a apagar. Y él la volvía a prender y yo se la volvía a apagar. Estaba calentando comida. Pero yo ya con la preocupación le digo yo, es que pensé que ya estaba pasando como antes. Digo, nos prendían la televisión, la apagaban, nos prendían las luces, la quitaban. Ya estaba entrando en preocupación y empecé, dije, bueno, si se abrió una puerta, ¿cómo? ¿Verdad? Pero entonces mire esto, hermanos, mire esto. Mientras Job tuviera vallado alrededor de él, intocable. El diablo no podía llegar. Mientras había vallado alrededor de su familia, intocable, hermano. No podía llegar ahí. Mientras había vallado alrededor de lo que él poseía, intocable. Intocable de todo lo que él poseía. Llámese cuentas de banco, llámense carros, llámense lo que sea. Era intocable todo lo que él poseía. Pero entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué es lo que pasa? Y en el verso 1, entonces me llama la atención que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero déjeme, y se lo leo otra vez. ¿Lo tiene? Hubo un hombre de la tierra de Uz llamado Job. ¿Era aquel hombre qué? Era intachable, era perfecto. Aquel hombre dice que era temeroso de Dios. Era apartado del mal y era un hombre recto. Entonces dígame usted, un hombre perfecto, o sea, intachable, íntegro, un hombre recto, un hombre apartado del mal, un hombre que amaba a Dios. Oiga, esas 4 características. ¿Cómo no iba a estar, hermano, protegido? ¿Cómo no iba a estar este hombre bendecido? Entonces, ¿cuándo somos intocables? Cuando somos rectos, cuando somos temerosos, apartados, amantes de Dios. Entonces el Señor viene y nos guarda. Y nosotros tenemos problemas y lo que hacemos, ¿qué es? Hermano, empezamos a decir, tengo vallado alrededor de mí, declaro vallado fortificado alrededor de mí. No está mal, lo estamos haciendo, pero lo que tenemos que hacer entonces es examinarnos nosotros. En realidad eres una persona íntegra, intachable, perfecta, o tienes que te señalen. Yo no me voy a cansar de decirle, hermano, pero oiga esto, en la iglesia todos somos ángeles. Pero fuera de la puerta
No, mejor no fuera de la puerta. Mire, al nomás pasar esas dos puertas hacia la cafetería, empieza la situación, hermano. Un niño le pega al tuyo, se encendió la cosa. Un niño se golpea y otro tuvo la culpa, se encendió la cosa. Como dicen muchos, a mí háganme lo que quieran, pero no se metan con mis hijos porque van a conocer al diablo en calzoncillo. Así dicen muchos, hermano. Automáticamente que se están declarando que son demonios. Mientras están tranquilos, son ángeles. Pero cuando la situación empieza. Entonces, ¿cuándo soy intocable? Cuando tengo vallado, pero cuando trato de mantenerme bien delante del Señor. Tengo que ser una persona honesta, recta. Pero mire, hermano, esa parte cuesta. Una persona santa, apartada. Una persona que ame a Dios. Yo me doy cuenta fácil, hermano. Y creo que usted también, si ama usted a Dios o no ama a Dios. Pero una de las características, una de ellas, usted ha leído muchas, es, tú dices amar a Dios, pero no amas a tu hermano. Pero si quieres un vallado fortificado, si quieres ser intocable, no quieres que el diablo llegue. Y nosotros mismos abrimos vallado. Siempre tenemos personas a las cuales las perdonamos, pero siempre tenemos algunas que no queremos perdonar. A todas, menos más de alguna. Pero no queremos que el diablo ataque. ¿A quién amas? ¿A quién no amas? ¿Quién te cae bien? En buen mexicano, ¿quién te cae gordo? ¿Cómo serán las iglesias grandes, hermano? Si en veces en las chiquitas, ay, hermano, como decía aquel programa, infierno chico, pueblo grande, ¿cómo era? Pueblo chico, infierno grande, ¿verdad? Hay iglesias que son chiquitas, pero mire, topadas de problemas. Si no es una cosa, es otra, si no es una cosa, es otra, si no es aquí, si no es aquí. Pero tenemos vallado fortificado. Vallado fortificado. ¿Cuándo es intocable? Cuando tienes vallado. Procura no abrirlo, no portillarlo. Vamos a otro ejemplo. El tiempo se está yendo. Qué bueno. ¿En cuál estamos? Job. Vamos a otro. Es Hechos 12:5. Ya estamos terminando, hermanos. ¿Lo tiene? Dice, así pues Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios. ¿Por quién? Por él. Versos anteriores dicen que habían matado al hermano de Juan. Dice que eso agradó a ¿quiénes? A los judíos. Herodes dice que ahora viene, como ve que eso agradó a los judíos, dice que guarda a Pedro para el otro día presentárselo al pueblo. Su intención era matar. Era matarlo. Esa era la intención de Herodes.
Ahora, ¿qué sucedió aquí? Lo que sucedió aquí es de que Pedro se va a dormir, pero yo le voy a decir algo. Pedro tenía una promesa. Era una promesa de Jesús. Y la promesa que le había hecho, le dijo el Señor: mira, Pedro, ahora lo que haces no lo entiendes. Capítulo 13 del libro de Juan. Pero viene el día, le dijo, que vas a ser viejo, le dijo. Ahora vas por donde quieres. Estás joven. No se te puede decir nada. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos o tu mano y otro te va a vestir, te va a poner la ropa. Vas a llegar a ser anciano. Ya no vas a querer, ya no vas a poder hacer lo que quieres, lo que quieras. Otro te va a conducir. Bueno, mire la promesa. Entonces, cuando él está en la cárcel, su sentencia es muerte. Y la muerte era para el otro día. Escuche. ¿Quién, sabiendo que otro día lo van a matar, se va a ir a la cama a dormir tranquilo? Retrocedamos meses atrás. Redes sociales, noticias. Si alguien toca tu puerta a la medianoche, ¿qué decían? No abras. La migra está llegando a las puertas, no abran. No tenemos noches tranquilas. Salíamos, no recuerdo para dónde, había una actividad en cierto lugar o a pescar, no recuerdo. Hermanos, a las 3 de la mañana estaban golpeando a mi puerta, ahí donde vive el hermano Oscar. Y nada que suavecito, hermano. ¡Pum, pum, pum, pum! No salga, no salga, no haga bulla, no haga prender las luces, no haga bulla. Rápido corrí hacia abajo. Le voy a decir a mis hijos: no vayan a abrir las puertas, no vayan a prender la luz. Había leído como unos días antes que los niños habían abierto la puerta de cierta casa y por esa razón pudo entrar la migra y se llevaron a todos los familiares, hermano. Entonces corrí hacia mis hijos: no vayan a abrir, no vayan a abrir, no hagan ruido. Pum, pum, pum. Vamos a ir por la ventana porque ahí se puede ver. A ver para abajo quiénes son. Y solo murmullaban, hermano, y hablaban y se oían los pasos. De repente la otra puerta, pum, 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 pum. Dios mío, ¿quién es? Dios mío. Va de ver. Entonces puse el pie así en la puerta, medio la abrí. ¿Quién es? Yo, ¿no dijiste que a tal hora nos vamos, pues? Mi hermana estaba tocando la puerta. Yo ya me hacía dando las últimas instrucciones a mi familia. Pero entonces retrocedamos. Hermano, un Pedro que le dicen al otro día te vamos a matar y está durmiendo tranquilo. Pero entonces, ¿qué hay aquí? Hay confianza. Es un hombre de fe, ha creído. Le creyó a Jesús, hermano, en la promesa que le había dicho: vas a llegar a viejo. Le creyó, pero había otro punto aquí. Dice que había una iglesia ferviente que estaba orando. Entonces note esto, hermano. Mientras tengas una promesa, créela. Tienes que tener fe, tienes que tener confianza. Entonces los hombres, mujeres de confianza, dice, los que confían en Jehová son como aquellos que se acercan, dice, al monte Sión, que es inmovible, que permanece para siempre. Sabe dónde se refugian, saben a dónde ir.
Pero entonces, hermano, otra vez, ¿soy intocable? ¿Le crees a Dios? ¿Le has creído al Señor? ¿Confías en el Señor? ¿O ya dejaste de confiar? Porque si somos intocables, te digo una cosa también. Hay gente que está orando por ti. Hay gente que está orando por ti. Y la oración que están haciendo por ti te está haciendo intocable, hermano. Te hace intocable. Así como tú oras por otros. Hace poquito le decía a unos hermanos, unos días atrás, queremos orar por usted, pastor. Ah, está bien, le dije yo. Pero eso sí, siéntanse en libertad de orar por mí, si ustedes han orado siempre por mí. Si ustedes oran todas las noches por mí, todos los días ustedes oran por mí. Si ustedes cada vez que se postran a orar, Señor, bendice a nuestro pastor, guarda a nuestro pastor, están orando por mí. Como me dijo un policía que yo no le quería llegar a lo que él quería en Guatemala. Échele pues, me dijo. Y a ver cómo le va a ir allá con el grande. Le digo, pues entonces denle pues. Oren por mí. Oren por mí. Porque eso me hace intocable. Están orando por mí, me hace intocable. Están orando por ti, te hace intocable. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Último. Cerramos. Vamos a los salmos. Habían varios, pero solo quiero mencionarle estos 5 ejemplos. Hay uno que dice, yo dormía, dice, ¿verdad? No es aquel que dice mi corazón velaba, no. Donde dice, pero desperté, dice, y Jehová me sustentaba, dice. O sea que a este salmista, a un hermano en sus momentos de dormir, era intocable. Era intocable. Jehová lo estaba sustentando. No le preocupaba. Cada vez que abría los ojos, hermano, ahí estaba el Señor. En cambio nosotros, hermanos, soñamos que llegó el juicio y despertamos llorando. Ay, Señor, gracias que fue un sueño. No fue real. ¿Verdad que así nos ha pasado? Qué susto nos pegó aquella, ¿va? Ahora, hermano, si quieres tú ser intocable hasta en los sueños, deja que el Señor ministre tu vida siempre. Son muchos versos, pero solo voy a leer verso 1. Salmo 91. Solo los voy a leer. Y esto ya lo hemos explicado anteriormente, igual que los otros versos. Verso 1 al 7, al 8. Si quiere lo leemos, son varios versos. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, ¿en quien qué? ¿En quien confío? Dice, porque Él me libra del lazo del ¿quién? Y de la peste mortal. Entonces aquí hay un cazador, aquí hay un mortal, y luego dice, con sus plumas te cubre, bajo sus alas hallas refugio, escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás al terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado, 10,000 a tu diestra, a ti no se acercarán. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Voy a leer el verso 9. Porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, por tu
habitación. Vaya. Entonces, si usted nota que dice el Salmo 91, somos intocables. Somos intocables. Pero entonces yo le hago 4 preguntas del Salmo 91. Porque yo soy intocable. Si tú eres de las personas, sin juzgar y criticar a nadie, que tiene el Salmo 91 en su casa abierto, no es más ni es menos, es una Biblia abierta. Si eres de las personas que se pasan mencionando el Salmo 91, hermano, tampoco eres más ni menos. Muchos lo han leído, lo han leído, lo han leído. El asunto es que nosotros apliquemos el Salmo 91 a nuestras vidas. Y comienza diciendo el Salmo y el verso 1, y es donde yo te empiezo a preguntar: el que habita al abrigo del Altísimo. Entonces, mi pregunta es: ¿el Altísimo es tu abrigo? ¿A él corres en los momentos de necesidad y difíciles? Cuando tienes frío espiritual, ¿te abrigas con el abrigo del Altísimo? ¿O dices, ¿qué será que me estoy volviendo frío? Ya no quiero, ya no voy a seguir. No, ¿te estás abrigando con el Altísimo? Otra pregunta. Dice, morará a la sombra de lo omnipotente. Entonces yo te pregunto, ¿dónde está tu morada? ¿Dónde moras? Porque, hermano, no se enoje nadie, pero allá hay una iglesia en Apocalipsis que dice que mora donde está el trono de Satanás. Entonces yo soy intocable, pero entonces también, si soy intocable, hermano, mi abrigo es el Altísimo y mi casa es el Shaddai. ¿Es esa tu casa? Te lo voy a poner más fácil. ¿A quién llamas cuando tienes problemas? ¿A tu mamá? ¿A tu papá? Si tienes abuelito, al abuelito, a la abuelita, ¿a quién llamas? Los que tienen hijos grandes, a sus hijos grandes, ¿a quién llama? Pero eres intocable, pero no confías en el Señor. Eres intocable, pero tu abrigo no es el Altísimo, ni tu casa es el Shaddai. Otra. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía. La pregunta ahora es, ¿dónde te refugias? ¿Quién es tu fortaleza? Te lo voy a poner más fácil, pues, ¿dónde ahogas tus penas? Ay, pastor, vengo a contarle algo. No está mal. Está bien. Pero fíjese que fui con fulano y sutano y así me trató. ¿Dónde te refugias? ¿Quién es tu fortaleza? Porque te puedes refugiar tras un libro y no tras el Señor. Te puedes refugiar detrás de una religión y no detrás del Señor. Adán, su refugio fue una religión, hojas de higuera. Su refugio fue detrás de un árbol. De ahí es donde viene la idolatría. Que dice Isaías que cortan árboles, hacen muñecos. Con el resto hacen tortas de pan, comen de ellas, se calientan y después le dicen a lo que han tallado, eres mi Dios. ¿Dónde te refugias? ¿Quién es tu fortaleza? Cantamos un corito hace años que dice, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién temeré? ¿Quién temeré? Pero
nosotros mascamos chicle, estamos abostezando. Hubiera yo desmayado, no habría de creer que vería la bondad del Señor en mi vida. Había un corito viejito, hay un corito también del mismo tiempo, que dice, Jehová, no, no es así. Tú eres mi roca, en ti yo confiaré. Si las olas vienen contra mí, Señor, no temeré, pues tú conmigo estás. Pero nos dormimos en el culto, no adoramos, no exaltamos, no nos llevamos los unos con otros. Yo le dije que ya estoy terminando, y ya terminé. Mi Dios en quien confío, ¿es tu confianza el Señor? Entonces eres intocable, porque entonces aplicas lo otro. Y entonces aplicas, Él te librará del cazador, del lazo, de la peste mortal. Cuando has puesto al Señor tu refugio, tu protección, tu fortaleza, tu refugio, tu abrigo, tu morada, tu habitación. Por eso en el verso 9 dice, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, por tu habitación, donde tú duermes, donde tú descansas. Amén. ¿Cuántos intocables hay? Como no muy seguros, ¿verdad, hermanos? Mejor quiero hacer la pregunta de otra manera. ¿Cuántos queremos ser intocables? Entonces apliquemos la palabra. Apliquémosla y vas a ser intocable. De lo contrario, somos como presa fácil. Levante sus manos, Padre. Te alabamos, Señor. Cristo mi refugio.